Se abre la sesión. Excelentísimo señor presidente de honor de esta Real Academia de San Dionisio, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles, militares, docentes de nuestra ciudad, delegados de cultura, grandes eventos, patrimonio histórico y capitalidad cultural, representantes del sector en el campus universitario de Jerez de la Universidad de Cádiz, queridos compañeros de la Academia Andaluza de Ciencias Regional, que hoy nos acompañan y encantados de recibirlos, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Bodegas Williams & Humbert, Fundación La Caixa, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. A continuación, y para cumplir preceptivamente con el programa establecido de acuerdo con nuestros estatutos, ruego al secretario general de la Academia, ilustrísimo señor don Juan María Vaca Sánchez de Alamo, efectúe la lectura de la memoria del curso 2024-2025. Tiene la palabra. Procedo a dar lectura a la memoria del curso académico 2024-2025. El curso, como es tradicional, se inició el día 16 de septiembre con una junta de gobierno preparatoria de las actividades a realizar durante el curso. El día 17 de octubre tuvo lugar la entrega de los premios de la Academia a las Ciencias, a las Artes y a las Letras a las 20 horas en el Teatro de la Fundación Cajasol, seguido de un Jerez de honor. Seguidamente, el día 22 de octubre, se llevó a cabo la solemne inauguración del curso académico 2024-2025 con la siguiente programación: celebración de la Misa de Espíritu Santo en la Iglesia Parroquial de San Dionisio, acto académico consistente en la lectura por el señor secretario general de la memoria del curso 2023-2024, lección inaugural del curso a cargo de doña Esther Cruces Blanco, directora del Archivo General de Indias de Sevilla, bajo el título Los archivos históricos, las fuentes documentales, el ejercicio de derechos y el patrimonio histórico, ese océano de datos. La presentación estuvo a cargo de doña Silvia María Pérez de González, académica correspondiente de esta academia y catedrática de Historia Medieval de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. El día 24 se llevó a cabo la solemne entrega de la Medalla de Oro de la ciudad de Jerez a esta Real Corporación, acto que tuvo lugar a las 20 horas en los claustros de Santo Domingo de esta ciudad, seguida de un Jerez de honor. Se inicia a continuación el ciclo de Medicina y Sociedad, coordinado por el académico de número, don Juan Carlos Durán Alonso, con la siguiente programación. Día 5 de noviembre, primera conferencia del ciclo a cargo de don Roberto Suárez Canal, neuropsicólogo, especialista en enfermedades neurodegenerativas, director de la Escuela Andaluza de Enfermedades Neurodegenerativas, bajo el título Enfermedad del Alzheimer, pasado, presente y futuro. La presentación del ponente estuvo a cargo del doctor don Juan Carlos Durán Alonso, coordinador del ciclo. 12 de noviembre, sesión interacadémica, haciendo un hueco entre el ciclo que ya he indicado, con la siguiente conferencia: la organización del negocio colonial en España en el siglo XIX, que pronunció doña María del Carmen Cózar Navarro, doctora en Historia por la Universidad de Cádiz y académica de número de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, bajo el título La organización del negocio colonial en España en el siglo XIX. Y a continuación, otra conferencia a cargo de nuestro académico, don Javier Maldonado Rosso, con el título El papel de la vinatería andaluza en la economía española del siglo XIX. El 19 de noviembre tuvo lugar la segunda sesión del ciclo Medicina y Sociedad, con una conferencia que estuvo a cargo del doctor don José Luis Cantero Lorente, doctor en neurociencias por la Universidad de Sevilla, catedrático de Fisiología de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, bajo el título Biomarcadores para el diagnóstico temprano de la enfermedad del Alzheimer. El 26 de noviembre tuvo lugar la tercera sesión del ciclo, con una conferencia con el título Ciencia de frontera, innovación médica desde el laboratorio, a cargo de la doctora doña Alejandra Guerra Castellano, licenciada en Bioquímica y doctora en Biología Molecular y Biomedicina, llevándose a cabo la presentación por don Juan Salido Freire, presidente de la corporación. El 3 de diciembre tuvo lugar una mesa redonda
en conmemoración del centenario del nacimiento de don Francisco Pinto Perraquero, en la que intervinieron el doctor don Francisco Pinto Puerto, catedrático del Departamento de Expresión Plástica y Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, el doctor don Gonzalo Martínez Andrade, catedrático emérito de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y académico correspondiente de esta corporación, don Francisco Fernández García Figuera, presidente de honor de la Academia, y don Juan Salido Freire, presidente de la corporación. El 10 de diciembre se celebró una conferencia a cargo de don Jerónimo Roldán Rosa bajo el título Dos toreros con historia, Ventura Núñez Venturita y Juan Antonio Romero, en conmemoración del cincuentenario del fallecimiento de ambos matadores. La presentación la realizó el académico correspondiente de esta corporación, don Jesús Rodríguez Gómez. El 13 de diciembre tuvo lugar el concierto de Navidad en la Catedral, organizado en colaboración con el Cabildo Catedral, al cargo de la Escolanía de los Palacios bajo la dirección de don Enrique Cabello. El 17 de diciembre tuvo lugar una mesa redonda sobre la Cartuja en la que intervinieron el doctor don Manuel Pareja Aparicio, abogado, responsable de la gestión del monasterio, el doctor don Javier Maldonado, don Javier Jiménez López de Aguileta, académico correspondiente de esta Real Academia, don Miguel López Barba, arquitecto, y don Roberto Romero Varello, vicario general de la diócesis de Asidonia Jerez. Seguidamente tuvo lugar las vacaciones de Navidad y el 14 de enero, retomando la actividad de la Academia, hubo una conferencia a cargo de don Francisco Vidal Yuguero, economista, director de Economía y Política Sectorial CEPIME, bajo el título Los desafíos para el crecimiento de España. La presentación la realizó don Juan Salido Freire, presidente de la Academia. Iniciamos a continuación el ciclo Jerez Siempre, coordinado por el doctor don Francisco Antonio García Figuera, académico de número y vicepresidente de letras de esta corporación, en colaboración con el Centro de Estudios Históricos Jerezanos. El 21 de enero tuvo lugar la primera conferencia del ciclo, que consistió en la lectura del discurso de ingreso como académico de número de esta corporación a cargo del doctor don José Manuel Alado Prieto, bajo el título de Industrial a Cultural, Paisajes para una Capitalidad Cultural. La contestación al discurso de ingreso estuvo a cargo de don Eugenio Vega Geán, académico de número de esta Real Corporación y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. El 28 de enero, segunda conferencia del siglo, conferencia del doctor don Francisco José Morales Bernal, bajo el título Aportaciones de Jerez de la Frontera al Humanismo Español. La presentación estuvo a cargo del doctor don Francisco Antonio García Romero, vicepresidente de letras de esta corporación y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. El 4 de febrero, tercera conferencia del ciclo, conferencia del doctor don José Manuel Moreno Arana, bajo el título Jerez como foro artístico en el siglo XVIII. La presentación la realizó el doctor don Javier Jiménez López de Aguileta, académico correspondiente de esta corporación y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. El 11 de febrero tuvo lugar una conferencia del doctor don Jesús Caballero Ragel, bajo el título El apogeo económico, cultural y artístico en el Jerez del siglo XIX. La presentación la llevó a cabo don Natalio Benítez Ragel, miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos y jefe de unidad de la Biblioteca Municipal. El 13 de febrero se inicia el ciclo de flamenco e investigación, coordinado por el académico de número y presidente de esta corporación, don Juan Salido Freire. El 18 de febrero, primera conferencia del ciclo, a cargo del doctor don Francisco Perujo Serrano, profesor asociado de la Universidad de Cádiz, bajo el título El flamenco, un patrimonio capital de Jerez, camino de 2031, llevando a cabo la presentación don Juan Salido Freire, presidente de la corporación. El 25 de febrero tuvo lugar la segunda conferencia del ciclo, impartido por don Juan Diego Mateo Reina, guitarrista y compositor, bajo el título Evolución del sonido e interpretación en la guitarra. La presentación la realizó doña Ángeles Gómez Sánchez, académica de número de esta Real Corporación. El 23 de febrero tuvo lugar un concierto en memoria de María Layana Chica, por alumno del Conservatorio Municipal, llevándose a cabo la presentación por don Ángel Horta Rodríguez Pascual, académico de número de esta corporación. El 4 de marzo, tercera conferencia del ciclo, que estuvo a cargo de don Ramón Soler Díaz, licenciado en Matemáticas y flamencólogo, bajo el título El cante de Jerez, antes y después de Moraito, llevándose a cabo la presentación por don Juan Salido Freire, presidente de la corporación. Seguidamente se inicia otro ciclo bajo el título Ciclo de Envejecimiento Activo, en colaboración con la Fundación La Caixa y coordinado por el académico de número de esta corporación, don Juan Carlos Durán Alonso.
El día 11 de marzo tuvo lugar la primera conferencia a cargo de don Luis Javier Gutiérrez Jerez, académico correspondiente por Jaén, bajo el título La herencia legítima de los hijos en situación de discapacidad o capacidad limitada. La presentación la realizó el secretario general. El 18 de marzo, segunda conferencia del ciclo a cargo del doctor don Juan Carlos Turán Alonso, bajo el título La soledad no deseada en personas mayores. La presentación la llevó a cabo el presidente de la corporación, don Juan Salido Freire. Iniciamos seguidamente otro ciclo, llamado de arte contemporáneo, coordinado por don Bernardo Palomo Pachón, académico de número y vicepresidente de artes de esta academia. 20 de marzo, primera conferencia del ciclo a cargo de don Pablo Juliá, fotógrafo, presidente de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, bajo el título La forja de un fotógrafo. La presentación la llevó a cabo don Bernardo Palomo Pachón, académico de número y vicepresidente de artes de esta academia. El 25 de marzo tuvo lugar la tercera conferencia del ciclo de envejecimiento activo, a cargo de representantes de la Fundación La Caixa, bajo el título Los problemas de la tercera edad ante la creciente digitalización de la banca. El 27 de marzo tuvo lugar un obituario en memoria del que fue nuestro compañero secretario general de honor, don Andrés Luis Cañadas Machado, en el que intervinieron don Francisco Fernández García Figuera, don Francisco Garrido Arca, don Antonio Mariscal Trujillo, cerrando el acto el presidente de esta corporación, don Juan Salido Freire. El 1 de abril, conferencia a cargo de don Mauricio Gilcano, licenciado en Geografía e Historia bajo el título 5 Poetas de Jerez. La presentación la llevó a cabo el doctor don Francisco Antonio García Romero, académico de número y vicepresidente de letras de esta corporación. 2 de abril, presentación de la obra Estudios de Derecho del Deporte en Iberoamérica, libro homenaje al profesor don Antonio Villangarrido, y en el que intervinieron los catedráticos de universidad y académicos correspondientes, don Ignacio Jiménez Soto, don Eduardo Gamero Casado y Luis Javier Gutiérrez Jerez, y los presidentes de las asociaciones española y andaluza de Derecho Deportivo, Miguel Ángel Vaquero Infantes y don Javier Gómez Vallecillo. 8 de abril, segunda conferencia del ciclo de arte contemporáneo, a cargo de don Jesús Barrera García, bajo el título Más allá del cubo blanco. La presentación la llevó a cabo don Bernardo Palomo Pachón, académico de número y vicepresidente de artes de esta academia. 9 de abril, conferencia con motivo del 140 aniversario del Mercado Central de Abastos de Jerez, bajo el título Del Patio de San Francisco a la Plaza de Abastos, que expuso don Antonio Mariscal Trujillo, académico de número de esta academia, estando la presentación a cargo de don Juan Salido Freire, presidente de la corporación. Del 14 de abril al 20 de abril tuvieron lugar las vacaciones de Semana Santa, reincorporándose la actividad el 22 de abril de 2025, iniciándose un ciclo sobre el vino de Jerez. La primera conferencia del ciclo sobre el vino estuvo a cargo de don Enrique García Escudero Domínguez, doctor ingeniero agrónomo, bajo el título Itinerario de la evolución reciente de la viticultura en España. La presentación la realizó don Enrique Montero Millán, director técnico de viñas de William & Humbert. El 24 de abril, conferencia a cargo de doña María Arcas Ruiz La Saleta, doctora en Arquitectura, Arte, Moda y Sociedad, bajo el título Chanel, la influencia de los uniformes en la creación de su estilo. La presentación la llevó a cabo el doctor don Francisco Antonio García Romero, académico de número y vicepresidente de letras de esta academia. 26 de abril, segunda conferencia sobre el vino a cargo de doña Carmen Aumesquet Rodríguez, directora de la promoción del Consejo Regulador, bajo el título La comunicación del vino de Jerez. La presentación la llevó a cabo don Jesús Medina García de Polavieja, consejero delegado de la bodega William & Humbert y académico de número de esta academia. El 6 de mayo tuvo lugar la tercera conferencia sobre el vino, a cargo de doña Paz Ibison Carrera, licenciada en Ciencias Políticas y en Ciencias de la Información, bajo el título La prensa del Jerez. La presentación la realizó doña Fátima Ruiz La Saleta, académico de número de esta academia. 15 de mayo, cuarta conferencia sobre el vino de Jerez a cargo de don Mauricio González Gordon López de Carrizosa, presidente de González Vías, bajo el título El vino, fortaleza y desafío de un producto ancestral. La presentación la realizó don César Saldaña Sánchez, presidente del Consejo Regulador del Cherry, y tuvo lugar en la bodega de San Ginés de la Jara. Del 17 al 24 de mayo tuvo lugar la Feria de Jerez. Se vuelve a iniciar la actividad de la Academia el 5 de junio de 2025 con una conferencia con motivo del 4º centenario
de la Fundación de la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario de los Montañeses, que fue pronunciada por el doctor don José Manuel Moreno Arana, siendo su presentador el doctor don Javier Jiménez López de Aguileta, académico de número electo en aquella fecha de esta Real Corporación. El 10 de junio de 2025, conferencia que fue pronunciada por el doctor don Miguel Ángel Borrego Soto, con el título «Pero, ¿dónde aconteció la batalla del Guadalete?», siendo presentado al ponente por el académico de número de esta corporación, don Eugenio Vega Jeán. El 17 de junio tuvo lugar la clausura del curso académico 2024-2025 y la toma de posesión como académica de número de doña Nuria Orellana Cano, magistrada de la Sala Civil del Tribunal Supremo. La contestación al mencionado discurso lo realizó doña Ana María Orellana Cano, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y vicepresidente de Ciencia de esta corporación. Eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, ilustrísimo señor secretario general, por su intervención. Razones protocolarias justifican que la presentación del conferenciante del día de hoy la efectúe este presidente que les habla, lo cual es un cometido que me complace especialmente atendiendo a la cordial relación que mantenemos como presidentes de dos academias andaluzas. Paso inmediatamente a comentar los aspectos de su currículum que me parecen más interesantes, dado el amplio y completísimo bagaje académico y profesional de nuestro ponente, a pesar de su juventud. Doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, en la que obtuvo las licenciaturas de Economía General y Ciencias Empresariales. Completó su formación en diferentes universidades nacionales e internacionales, siendo académico visitante en la Universidad de Berkeley, en California. Catedrático del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla, en la que ha asumido variadas responsabilidades de gestión como vicedecano o coordinador del programa de doctorado en Ciencias Sociales. Secretario General de Economía de la Junta de Andalucía, director de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía y presidente de la Empresa Pública de Gestión de Activos, EPGASA, en el periodo 2020-2022. Actualmente, desde 2023, es consejero del Consejo Económico y Social del Gobierno de España y desde 2024, primer vocal del Consejo de la Competencia de Andalucía. Posee diversos reconocimientos y premios, destacando el 18º Premio Nacional Luis Azcárraga, el Premio de Investigación Ciudad de Sevilla, otorgado por su ayuntamiento, el Premio Universidad de Sevilla al paper de mayor impacto internacional en ciencias sociales y jurídicas, nombramiento de egresado ilustre por su facultad en el 50 aniversario de la misma, premio Suncrace Open Innovation Challenge Prize en 2023, egresado de honor de la Escuela Superior de Hostelería del Grupo Lezama, profesor extraordinario visitante de la Universidad Católica de Salta. Ha sido director o investigador principal de varias decenas de contratos y proyectos de investigación financiados por AENA, diferentes autoridades portuarias, Ayuntamiento de Sevilla, Confederación de Empresarios de Andalucía, Dirección General de Tráfico, Fundaciones Cajasol, Centro de Estudios Andaluces y MAFRE, diferentes ministerios del Gobierno de España, diferentes consejerías de la Junta de Andalucía o puertos del Estado, entre otras instituciones. En publicaciones supera las 150 publicaciones, teniendo 80 papers en más de 50 revistas diferentes con factor de impacto de los Journal Citation Reports. 10 de sus publicaciones han sido seleccionadas como noticias científicas del día por el Servicio de Información y Noticias Científicas del Gobierno de España, agencia SINC, siendo ampliamente difundidas por decenas de medios de comunicación. Figura en el ranking de Stanford en los años 2020 y 2021 de los investigadores más relevantes a nivel mundial en las áreas de transporte y economía. Posee una valoración superior al 92% de todos los investigadores internacionales de la red social ResearchGate. Investigador principal de las universidades andaluzas por número de publicaciones del Social Science Citation Index en todas sus disciplinas que no sean de la salud o ingeniería en el sexenio 2009-2014. Destaco otras actividades significativas: presidente de la Academia Andaluza de Ciencias Regional y miembro, o lo ha sido, de la ejecutiva de la Asociación Libre de Economía, del Observatorio Económico de Andalucía y de una veintena de órganos colegiados de la Junta de Andalucía, como la Comisión Delegada de Asuntos Económicos o el Consejo Rector de la Agencia de Obra Pública.
Ha colaborado con múltiples medios de comunicación en radio, Canal Sur, COPE o SER, Prensa, El País, La Vanguardia, La Razón o Grupo Yolí, y televisión, Canal Sur, La Sexta, Telecinco o 7 Televisión. Actualmente colabora con 5 días dentro de la plataforma El País. Hoy nos plantea desarrollar un tema apasionante y de máxima prioridad: luces y sombras económicas de los nuevos felices 20, y en el que se analizarán y valorarán las macromagnitudes del periodo económico que vivimos, tanto de España como del resto del mundo, así como las previsiones para las mismas en 2026. Se expondrá cómo ha sido la exitosa batalla contra la inflación que se inicia en 2021. Igualmente se contemplarán los principios básicos de la Trumponomics 1.1, que nos la aclarará el conferenciante, actual, y la posición de desventaja de la Unión Europea frente a la misma. Se explicará la disociación que existe entre la bonanza de las macromagnitudes y el sentimiento y percepción económica de la ciudadanía. Finalmente, se abordará cómo la vivienda se ha convertido en el principal problema económico y social al que se enfrentan las sociedades actuales para la economía española y de nuestro entorno. Todo un reto de información económica y que desde ya te agradecemos, querido presidente. Tienes la palabra. Bueno, el micrófono creo que hace un pequeño ruido. Lo voy a quitar, yo creo que se me escucha su micrófono. Yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que casi mejor seguimos sin micrófono, ¿no? Y lo primero, como no puede ser de otra forma, es dar las gracias, ¿no? Para mí es un gran honor estar hoy aquí inaugurando el curso de esta para academia, ¿no? Cuando uno habla de las grandes academias de Andalucía, pues se viene siempre a la cabeza de la de San Dionisio, ¿no? Que además, qué bello nombre, ¿no? En cuanto une las raíces cristianas de nuestra Europa con la tradición greco-latina y la vendimia, el vino, todo unido en un único nombre, ¿no? Antes hablábamos con Juan, ¿no? De qué sincretismo, ¿no? En Dionisio, ¿no? Y también porque creo que nos vamos a ver mucho. Yo desde el principio, cuando llegué, tengo más de un año, un poco más en el cargo, me di cuenta que esta era una de las academias que era nuestra aliada potencial para desarrollar actividades, ¿no? Y pronto, en este curso, nos presentamos juntos a la convocatoria de actividades interacadémicas con la Academia Andaluza de Ciencias Sociales, que tendremos una actividad Sí, hace falta, ¿no? Vale. Bueno, pues voy a ponerle un poco. Sí, creo que está grabando quizá. Ah, fantástico, perdón, entonces. Vale. Cuando recién llegado, pues busqué también asesoramiento y consejo, pues de las primeras personas a las que llamo es también a vuestro presidente, que me dio una clase magistral por teléfono, todavía me acuerdo, de casi hora y pico, sobre gestión de academia, todos los gastos, desde la página web, la administración, la limpieza, y la verdad es que sus consejos me vinieron bien, más aún cuando la nueva junta directiva nos encontramos con, bueno, que había que reformar bastantes cosas, ¿no? ¿Qué os presento hoy? Y bueno, pues voy a presentar, ¿no? El título es bastante elocuente: luces y sombras económicas de estos nuevos felices 20. Voy a intentar compartir con vosotros una serie de ideas, incluso una de ellas va a ser el primer día hoy que las ponga, la adelanté ayer en mi columna del Grupo Yolí, que aquí sale en el Diario de Jerez, pero que estoy desarrollándola un poco más amplia, ¿no? Que es le llamo la década de los gobiernos que no gobiernen nada. No sé si os acordáis de la canción de Harcha, Libertad, gobiernos que no gobiernen nada. Bueno, pues parece que la estamos ya teniendo, pero curiosamente
eso coincide con una época de exuberancia económica. ¿Cómo compaginar ambos conceptos a la vez, ¿no? Intentaré sorprenderos con alguna, pero es verdad que al final el éxito o el fracaso en esta vida es simple y llanamente gestión de expectativas. Y después de la presentación excesivamente buena que me ha hecho vuestro presidente, yo creo que ya lo que diga vaya a decir, bueno, pues para tener tanto y haber pasado por Berkeley y tal, pues no era para tanto lo que ha dicho, así que me lo ha puesto más difícil. Hubiera sido mejor tener el factor sorpresa. Todo lo que os voy a plantear va a estar en torno a dos preguntas: de dónde venimos, dónde estamos, y en el dónde estamos, en lo que estamos viviendo, vamos a intentar separar esas luces, esas fortalezas, esos aspectos positivos de lo que podrían ser, bueno, pues las debilidades y las sombras, ¿no? Con dos cláusulas de exención de responsabilidades que me van a permitir ustedes al inicio, ¿no? ¿Sabéis estos disclaimers que dicen los americanos, ¿no? Cuando vemos la película que dice cualquier coincidencia con la realidad, bueno, y así se disculpan de las demandas, ¿no? De las demandas que le pudiera poner uno. Pues yo le voy a plantear dos, ¿no? La primera, la época en la que vivimos es compleja. De hecho, los americanos, que les gusta tanto los acrónimos, le llaman la época buca. ¿Por qué? Por la volatilidad, por la complejidad, por la falta de certezas en la que estamos, ¿no? El acrónimo, en definitiva, de las palabras que irían detrás de esa expresión y que nos hablan fundamentalmente de complejidad. Luego no esperen ustedes un manual de IKEA, esos fantásticos manuales que hacen que cualquier incapacitado manual, como soy yo, pueda creerse que es un aprendiz exitoso de carpintero, ¿no? Porque siguiendo un poco las instrucciones eres capaz de montar algo que se parece a un mueble. Aquí no tenemos esos manuales precisos como los de IKEA, ¿no? La segunda, no esperen, y si alguien ha venido por eso, es el momento de que abandone la sala, que sea capaz de predecir el futuro. Les voy a contar un secreto que no debe salir de esta habitación. Los economistas no podemos predecir el futuro. Hemos adelantado muchísimo en modelos de series temporales, que son los que en teoría tenemos ARIMA, tenemos vectores de corrección de error, tenemos VARs, tenemos modelos de filtro de Kalman, ahora tenemos lo del Machine Learning, que es la última moda en modelos de series temporales. Pero todos nuestros modelos solo sirven para decir si en la dirección que vamos a ir más rápido o más lento. Pero la clave es saber dónde está el punto de inflexión, es decir, cuándo un ciclo pasa de expansión a recesión o cuándo pasa de recesión a expansión. Y eso no hay modelo a día de hoy, posiblemente nunca lo habrá, que sea capaz de predecirlo. Dirán, algunos economistas aciertan, es verdad, en la última crisis hubo un par de ellos que se hicieron, me refiero a la gran recesión, año 2008, ¿no? Hubo un par de economistas que se hicieron famosos mundialmente, ¿no? Estoy hablando de Rubini y estoy hablando de Peter Schiff, ¿no? Fueron capaces de predecir con bastante acierto la crisis de la subprime. Bueno, pues estos señores, los dos, dijeron que entre finales de 2022 y 2023 iba a venir una gran crisis y no ha venido. Luego, no existe ningún economista, ni vivo ni muerto, que haya sido capaz de predecir dos crisis. Luego, si solo eres capaz de predecir una, pues hombre, el factor suerte y casualidad ha influido, ¿no? Entonces, quitados esos disclaimers, me voy a centrar en la primera pregunta, ¿de dónde venimos? Y para explicar el dónde venimos, necesito una idea base que es muy sencillita. Y esa idea base es que la economía española, y dentro de la española aún más la andaluza, le llamaba en una columna, es una economía del Juan Tenorio. ¿Por qué? Porque yo a los palacios subí y a las cabañas bajé. Es decir, cuando va muy bien, pues estamos en los palacios, pero cuando va muy mal, pues francamente es una verdadera montaña rusa. Sobrereaccionamos con el ciclo, lo que los economistas llamamos procíclicos. Si el ciclo va bien, nosotros vamos mejor, y si el ciclo va mal, pues nosotros vamos francamente mal. Por eso podemos explicar que el año pasado, y este año llevamos también un buen camino, The Economics eligiera a España como la mejor economía del mundo
en desarrollo en el 2024 y justo 4 años antes, en el 2020, fuimos la desarrollada que más cayó de todo el mundo. Cerca bueno, no, más de un 11%. Para que nos hagamos una idea, en tiempos de paz, sin guerra, eso en España no había pasado desde la época de la Revolución Gloriosa en el siglo XIX. De ese nivel de caída estamos hablando. O sea, cuando pintan bastos, caemos por el precipicio, como nos pasó con la Gran Recesión, como nos pasó en los años 90 con la crisis del sistema monetario, como nos pasó con la crisis del petróleo, que aquí llegó casi en reconversión industrial y más crisis a principios de los 80, pero cuando va bien, como pasó a principios de siglo o como pasa ahora, este barco navega pues como nadie. Entonces, una vez teniendo ese marco teórico, ¿de dónde venimos? Pues venimos si retrocedemos 20 años, ¿qué nos encontraríamos? Si estuviéramos en 2005, pues en 2005 empezó posiblemente el trienio más glorioso de la economía española, 2005-2007. Para que se hagan ustedes una idea de la importancia de esos 3 años, en los medio siglo de democracia que tenemos, solo hemos tenido 3 años superávit presupuestario. Todos los demás años el Estado ha gastado más que lo ha ingresado. Esos 3 años. Tuvimos superávit por todos lados. En el sistema de pensiones, para que se hagan ustedes una idea, este año vamos a tener más de 60.000 millones de déficit. ¿Cuántos son 60.000 millones de déficit? Pues el presupuesto de Andalucía, más el de Extremadura, más el de Murcia, más el de Ceuta y Melilla. Ese es el déficit. Entonces teníamos, pues según el año, 2.000-3.000 millones de superávit, ¿no? Pero claro, ¿qué pasó después de ese trienio glorioso? Pues empezó lo que podríamos llamar la década perdida. Es decir, empezamos a caer en el 2008 y tardamos una década en recuperar el PIB en 2016-17, el PIB que teníamos en el 2008. Hubo un punto de inflexión en casi todas nuestras décadas. Más que un punto de inflexión, hay un año raro, no es un punto de inflexión, es un año atípico, un outlier, como diríamos los economistas, que en este caso fue el año 2010. No sé si os acordáis, seguro porque ganó España el Mundial. Pero no solo ganó España el Mundial, era el año en el que parecía que los famosos brotes verdes que dijo la ministra Salgado en 2009, parecía que empezaron a germinar, pero solo fue el inicio, fue un espejismo que en el 2011 volvimos a caer con más fuerza, 2012, 2013, más de 6 millones de desempleados, para que sepamos de lo que estamos hablando, pues ahora estamos en torno a 2,5, 2,5 millones, de la magnitud de cómo fue la caída, ¿no? Yo lo recuerdo, ese 2010, me van a permitir ustedes la confesión, casi la broma, porque en junio, cuando empezaron los partidos de la selección y aquello se empezó a encaminar, me contrató una empresa para dar una conferencia sobre coyuntura que íbamos a dar por todas las diputaciones de España. Hicimos una experiencia piloto en la Diputación de Sevilla para que fueran los responsables de las empresas públicas, de los departamentos. Bueno, ahí me preguntaron cuáles eran las expectativas. Ya todo el mundo creía que la crisis había pasado. Los recortes habían sido en marzo, la economía estaba subiendo, el desempleo estaba bajando, España ganaba los partidos en el Mundial, todo a la vez. Y se me ocurrió, mire usted, yo que ustedes, como ahora los recortes les ha cogido de un día para otro, y han tenido ustedes que hacer recortes sin tener preparado ni pensado nada, pónganse a pensarlo y tengan ese plan de recortes preparado en el cajón por lo que pueda pasar en octubre. Aquello acabó fatal. Aquello, bueno, la gente del público, unos discutiendo con otros, no me volvieron a llamar más. No sé si me cargué el programa o si eligieron a alguien pues más políticamente correcto que yo, ¿no? Pero en el 2010 fue ese punto en el que parecía que nos íbamos a salvar y cayó todo. Después viene otra década que en el principio se solapa con esa, ¿no? Es la que
en la que planteo esto, la hipótesis de los gobiernos que no gobiernen nada. Tiene una fecha de inicio muy clara, diciembre de 2015. Nos acordamos, hay elecciones generales en España, gana Rajoy, pero no puede formar gobierno y hay que repetir elecciones. Desde entonces, en esta década, con el PP primero, con el PSOE después, hemos visto cosas que en los 40 años de democracia anterior no habían pasado nunca. 2 repeticiones electorales, una moción de censura que se gana, 2 gobiernos de coalición. O sea, hemos visto inestabilidad política, la italianización de la política española. Para que entendamos qué significa esto, que son los datos que estamos ahora calculando para intentar desarrollar esto, la probabilidad de aprobar un presupuesto general en este país pasó del 92 y pico % en los 40 años previos y en esta década de aprobar un presupuesto a tiempo, es decir, antes de que empiece ese año, en el año anterior, ahora tendríamos que aprobar el de 2026, cosa que todo parece indicar que no va a pasar, no tendría ya sentido aprobarlo dentro del 2026, ha bajado cerca del 93%, 92 y pico, al 40%. Al 40%. Es decir, estamos hablando de una época claramente de anemia política. Pero esa es una década de exuberancia, crecimiento, desarrollo, hasta llegar hasta aquí, con un año que también es un año atípico, que fue el 2020, con esa caída a la que antes he hecho referencia del 11%, pero que después, pues hemos entrado en lo que daría título a esta conferencia, los nuevos felices 20. Cuando empecé a defender, y el profesor Marchena y Alfonso, yo creo que me oyeron, por ejemplo, hace 2 años que me tocó defenderlo con el profesor Oquean delante, o con el profesor Antón Costa hace 1 año y pico, no tenía mucho éxito defendiéndola. Esta hipótesis, hace 2 años, pero ¿cómo dices eso, Ignacio? Todavía las expectativas era que iban a venir esa crisis que decían Rubini, que decía Schiff, que iba a estar entre el 2022, 2023, 2024. Yo creo que ahora somos conscientes, y no me cuesta, y no veo ya cara de extrañezas cuando lo defiendo, de que estamos viviendo una buena época económica, con sus sombras, después las analizaremos. Pero, hombre, en España debemos saber todos los que es una época de crisis y una de expansión, porque en la última crisis tuvimos más de 6 millones de desempleados y ahora hay 2,5. Aunque solo sea por ese dato, debemos de tener clara esa referencia. No es fácil, ¿eh? Yo hice una encuesta con mis alumnos a principio de año, que son de primero, son alumnos que han venido a estudiar economía, que ya digo yo, algo de conocimiento, que han estudiado economía en el bachillerato. Y la mayoría no sabía si estábamos en crisis o en expansión, y entre los que se pronunciaron, ganaron los que decían que estábamos en crisis. Sobre esto también hablaré. ¿Cómo es posible que en un país como este, y prácticamente en Occidente, han vuelto, la última noticia es que hoy han vuelto a caer los índices de confianza en España, o sea que hoy estamos todavía más pesimistas en España sobre nuestra economía de lo que estábamos hace un mes. Acaba de salir el último dato, ¿no? Pero es indudable que estamos en una de las mejores épocas de la historia económica, incluso mejor que la de los 20 del siglo pasado, porque la de los 20 del siglo pasado, la desigualdad era tan extrema que fueron felices 20 para las clases muy altas. Ahora, pues, como decía hace poco a un amigo del profesor Marchena nuestro, vayamos a un aeropuerto en agosto y lo veremos absolutamente lleno, y no de clases altas, encontrarán clases medias, encontrarán clases bajas altas. Pero, esto es una apreciación, lo de los aeropuertos. 2 datos muy sencillos lo ilustran. Los países de la OCDE tienen ahora mismo una tasa de desempleo por debajo del 4,9. Eso, para los que estudiamos economía, entre 4 y el 6, se llama pleno empleo. Podrían ustedes decirme, España es diferente, tiene el doble y Andalucía el triple. Siempre ha tenido el doble y siempre Andalucía ha tenido el triple. Cuando estamos mal, pues tenemos el doble de lo malo, o el triple de lo malo, y cuando estamos bien,
tenemos el doble de la tasa buena, por eso andamos en torno al 10, un poquito más del 10, y Andalucía pues muy próximo al 15. ¿De acuerdo? Pero en todo el mundo, de hecho, este año, solo un 5% de las economías del mundo van a estar en recesión. Es decir, de los 200 países que hay en el mundo, 190 van a crecer. Van a crecer. Pocas veces en la historia de la economía vamos a ver tanto crecimiento en tantos países en un momento dado. Y las previsiones para el año que viene, pues siguen siendo buenas. O sea, si acudimos al Fondo Monetario Internacional, si acudimos a la Comisión Europea, al Banco Mundial o al Instituto Nacional de Estadística, si hablamos de España, nos hablan de que vamos a seguir creciendo. Nos dicen que desacelerando, que vamos a tener un crecimiento menor. Pero es que llevan diciéndonos lo de que el año que viene vamos a crecer desacelerando, pues desde el 21. Y el año pasado, al final, ha tenido que actualizar el INE porque habíamos crecido más del 3, cerca del 3,5%, lo cual es una burrada. Fijaros, en el siglo pasado, España, para crear empleo, necesitaba crecer más del 3. Ahora tenemos una economía mucho más flexible y si crecemos por encima del 1,5, generamos empleo. Con lo cual, pues eso significa que a priori, si esto no se tuerce, y ahora veríamos por qué se podría torcer, pues vamos a tener otro buen año de estos felices 20. ¿Cuáles son las luces de estos felices 20? He elegido algunas, podría haber elegido otras, pero yo creo que estas lo sintetizan bien. El profesor Krugman acuñó en el primer mandato de Donald Trump, que no fue en los felices 20, acuñó un término. Ese término es capitalismo de teflón. Teflón sabemos cuál es el material antiadherente que le aguanta todo en las sartenes. Pues ahora tenemos un capitalismo que aguanta todo. Un capitalismo que en los años 70 se constipaba si subía, cogíamos una pulmonía si subía el precio del petróleo y ahora, bueno, pues hemos tenido una crisis en el 22 con la invasión de Hungría, el precio del petróleo se puso y del gas, no digamos, y bueno, pues no, aquí estamos, seguimos creciendo, el desempleo aguantó. Un capitalismo que es capaz de aguantar una pandemia y recuperarse tan rápidamente como se recuperó. Un capitalismo que no necesita tanto de los gobiernos, pero con una apreciación que esa la veremos después en las sombras. No necesitamos tanto, un capitalismo que puede crecer y desarrollarse con verdadera anemia e inestabilidad política. No necesitamos tanto de... Antes se nos decía, bueno, pues que como no hubiera un gobierno que constantemente, bueno, pues estuviera pendiente de la economía, desarrollara buenas políticas económicas, pues hombre, no iba a haber crecimiento constante. Ahora sabemos que no es tan necesario. El gobierno que no gobierne nada aparece como un segundo mejor. Es verdad que lo mejor sigue siendo un gobierno con una mayoría estable y reformista, eso es indudable, ese es el óptimo, pero parece que es mejor tener un no gobierno o un gobierno anémico que un mal gobierno que nada más que genere espuma burocrática. Eso es lo que nos dicen los datos. Hay unos compañeros de Cataluña que han hecho un par de análisis muy interesantes. Uno sobre el periodo que se repitió, las elecciones de Rajoy, está publicado en la revista Series, y otra sobre el periodo en el que Bélgica durante 2 años, no sé si nos acordamos, no tuvo gobierno. Y la conclusión es que tanto España, con la repetición electoral, como Bélgica sin gobierno durante 2 años, creció más de lo que habría crecido con gobierno. Esto no es Estados Unidos, donde que si no se aprueban unos presupuestos, pues hay que medio cerrar la administración. Aquí se pueden prorrogar, hay decretos leyes que, bueno, pues puedo actualizar las pensiones, si quiero puedo actualizar el sueldo de los funcionarios, cosa que al gobierno se le ha olvidado hacer este año, ¿no? A ver si se acuerda. O puedo incluso, con un crédito extraordinario, hacer frente al reto de mayor gasto de la defensa.
ese gobierno que hace la actividad mínima, pues no parece que sea una mala opción. Vuelvo a decir, no es la mejor. La mejor es un gobierno con mayoría estable que utilice esa mayoría para aplicar buenas políticas. Lo cual no significa que tenga que tener mayoría absoluta. Si yo ahora hiciera un análisis aquí, ¿cuáles consideran ustedes la mejor legislatura de Aznar? ¿La primera sin mayoría absoluta, pero que tenía una mayoría suficiente, o la segunda con mayoría absoluta? Bueno, pues no estoy yo seguro que saldría, ¿no? No estoy yo seguro. Bien, segundo aspecto positivo, o tercer aspecto positivo de estas luces. Los servicios han ganado importancia y eso nos beneficia mucho. Y eso explica también en gran parte el crecimiento de España, ¿no? Hace poco venía un artículo, hace un par de días, salió en The Economics explicando que ya el lujo no es poseer bienes, porque comprar ¿cómo se dice esto? Un jet lo pueden comprar muchos millonarios, o tener una mansión fantástica, esa la pueden tener muchos millonarios, sino que el verdadero lujo era acceder a las experiencias únicas, que además, si tú la tienes, el resto no puede tenerla. Es decir, si yo como hoy en el restaurante 3 estrellas Michelin, que solo tiene 15 mesas, pues ya hay solo 14 que pueden estar comiendo hoy. Y además subiré las fotos en las redes sociales de que estoy allí. Si me baño en el fantástico hotel que tiene una infinity pool con vistas a la Sagrada Familia, que tiene 30 habitaciones, pues yo soy uno de los 30 que puede llegar a eso. Obviamente esa economía nos beneficia a un país como España, que somos uno de los mayores fabricantes de experiencias del mundo. Por eso el éxito de nuestro turismo. Pero ahora viene otra luz más. Tenemos motores alternativos al turismo que, aunque el turismo no siga creciendo, y ya nadie espera que crezca a la velocidad que creció en el 2022, en el 2023 o en el 2024, ni siquiera lo de este año, pues pueden complementar y seguir ayudando en ese crecimiento. El más obvio, la construcción. Hacen falta viviendas. En España se montan unos 200.000 hogares al año y hemos llegado a construir solo 50.000. Ahora construimos unas 100.000. Luego tenemos un déficit de vivienda acumulado en la última década gigantesco, y eso es lo que explica ese déficit de vivienda, de stock de vivienda, es lo que explica también gran parte del precio actual de la vivienda. Pero a él me iré más en las sombras, ¿no? El agroalimentario también tiene un potencial de crecimiento en tanto en cuanto la lluvia no haya sido una ilusión del 2025 y de 2024, ¿no? Es verdad que la economía esta del cambio climático está resultando más fastidiosa de lo que se preveía. Todos vivimos, ¿no?, el desastre que supuso el precio del aceite de oliva en el año 2022, ¿no?, cuando iba uno al supermercado y casi le tenían que poner como a las botellas de alcohol caro, ¿no?, porque estaba en 13 o 14 euros, ¿no?, por las malas cosechas, la sequía. Después, el año pasado, tuvimos algo muy parecido con el café, con las sequías que hubo en Brasil, y disparó el precio del café. Y como sabéis, este año, pues primero por sequías y después por inundaciones en Costa de Marfil y Ghana, hemos vuelto a vivir algo parecido con el cacao, que se presenta a Navidad con unos precios del chocolate que nos va a amargar un poco el dulce, ¿no? Pero bueno, vamos a ser positivos y pensemos que va a llover algo más. Pero incluso, fijaros, hay otro aspecto positivo para nuestra economía, especialmente la andaluza. Y es algo, mire, en septiembre es el año en el que todo el mundo recupera el curso, hay 20.000 actividades, si vives en Sevilla, vas a muchos actos sociales, te encuentras con consejeros, con el presidente, dándote discursos, y todos suelen ser discursos, además, como estamos en principio de curso, que hablan de las potencialidades. En ninguno de ellos he escuchado lo que les voy a decir ahora, que entre las potencialidades que tenemos está la industria de la defensa. El aumento de gasto que estamos viviendo para protegernos un poco de los rusos, y ahora hablaré algo de los rusos, pues para una comunidad
que tiene fábricas de tanques o que tiene fábricas de aviones militares, pues obviamente es una oportunidad económica nada despreciable. Otra luz importante, los hogares, las economías domésticas están muy poco endeudadas. O sea, si vamos al trienio del 2005-2007, ahí una de las sombras indiscutibles en ese trienio glorioso era el excesivo endeudamiento de las economías domésticas. Cuando llegó la crisis, llegó con todo el mundo, con las familias muy endeudadas, y hubo que vender el oro de los abuelos, que nos acordamos cómo proliferaban en las ciudades las tiendas de compro oro, ¿no? Era la forma, porque ya estaban demasiado endeudadas, no tenían otro canal para poder endeudarse, para superar la crisis. Aproximadamente estamos la mitad de endeudamiento que en esa época. Es algo que ha pasado no solo en España, aquí muy acusadamente, en casi todo el mundo desarrollado, las economías domésticas se han vuelto mucho más cautas y les cuesta endeudarse, lo cual, pues bueno, pues le deja un colchón para futuros imprevistos, ¿no? Esos 7 años de vacas flacas que antes o después vendrán. Después hay otra cosa curiosa. Posiblemente la política, y eso explica también esta anemia política, está muy desprestigiada, pero jamás en la historia de la humanidad los políticos han acertado tanto como ahora. La COVID fue un caso paradigmático, ¿no? La COVID para nosotros nos ha marcado, pero, hombre, murió muchísima gente, es una desgracia, pero si la comparamos con pestes similares que ha tenido la humanidad en los últimos miles de años, pues no ha sido la que menos, ¿no? La política fue capaz de incentivar el desarrollo de vacunas en muy poco tiempo. Recordemos que esas empresas tuvieron apoyo público y después se organizó una campaña logística que nos vacunaron a todos en muy poco tiempo. Después tuvimos la desinflación inmaculada. O sea, recordamos cómo en el 2022 la inflación se puso en el 10%. Y ahí es cuando se nos dice, hombre, pues va a haber que subir los tipos de interés durante mucho tiempo y esto va a llevar a una crisis económica. Pues no hizo falta subirlos durante mucho tiempo. Y conseguimos controlar la inflación, no completamente, está el último dato en torno al 2,9%. Sabemos que el objetivo de inflación es bajarla del 2%, pero bueno, también teniendo las tasas de desempleo que tenemos, es normal que haya cierta inflación, es lo que nosotros llamamos la curva de Phillips, ¿no? Que es la relación entre nivel de precios y tasa de desempleo. Si tenemos poco desempleo, lo normal es que haya un cierto nivel de inflación. Cuando la gente me dice, ¿cuándo van a bajar los precios? Digo, espero que nunca, porque la deflación, el bajar los precios, es sinónimo de crisis económica. Uno quiere tenerlo todo, quiere tener crecimiento económico y quiere tener deflación. Pero no se puede tener todo en economía. Hay variables que están correlacionadas negativamente. Hemos tenido subidas de los salarios mínimos significativas en España, en otros países. La teoría económica nos decía que eso iba a aumentar la tasa de desempleo y se ha conseguido luchar contra la desigualdad. Muy exitosamente. Ahora veremos por qué hay que luchar contra la desigualdad en las sombras, sin coste tampoco sobre la tasa de desempleo. Hasta el Banco de España hizo un informe diciendo que subiría el desempleo. Bueno, pues se subieron los salarios mínimos, han subido significativamente y eso hace también que la prosperidad de estos nuevos felices 20 sea una prosperidad muchísimo más compartida que lo fue la del siglo pasado. Y pasamos a las sombras, que sería la última parte ya de mi intervención. Tengo pues media docena de ellas para comentaros, ¿no? Bueno, en economía no hay rosas sin espinas. No hay rosas sin espinas. Y esta, por mucho que está floreciendo, pues tiene bastantes espinas. La primera de ellas es la más difícil de explicar. La primera sombra es que nosotros nos hemos vuelto sombríos. Somos sombras andantes. Sabemos perfectamente cuándo pasó eso. Pasó a principios del año 2021.
Al principio, los índices de confianza de los consumidores y de los gestores de compra, de los que dirigen las empresas, se hunden. Históricamente, los índices de confianza es que le preguntan a la gente, ¿usted cómo ve la economía? ¿Bien, mal o regular? Es tan sencillo como eso. Un poquito más complejo, pero poco más. Y históricamente, hasta el 2021, eso está correlacionado muy bien con unas pocas variables económicas. Es decir, según el desempleo que haya, la inflación que haya, la deuda pública que haya, la tasa de crecimiento que haya, pues la gente acierta y dice si estamos bien o estamos mal. Pero desde el 2021 la gente, pero no solo en España, en todo el mundo desarrollado, dice que estamos mucho peor de lo que los indicadores económicos dicen que estamos. Y no es algo que le pase al neófito, al que no ha estudiado economía, le pasa también a los economistas profesionales, que han ido haciendo durante todos estos años predicciones que han sido siempre más pesimistas que los datos reales que ha habido. Hoy creo que ha sido el Fondo Monetario Internacional que ha vuelto a subir por segunda vez la tasa de previsión de crecimiento de España de este año. Pero eso está pasando desde 2021. Siempre todos los organismos nacionales e internacionales han fallado a la baja. Es decir, han hecho previsiones que después la realidad pues ha crecido más la economía o ha bajado más la tasa de desempleo. Luego es un problema global. También sabemos que afecta más a los jóvenes. Son más pesimistas los jóvenes. Históricamente, los análisis de felicidad nos dicen que el punto de infelicidad mayor en una persona es la mediana edad. Lo que llamamos en algunos países la crisis de los 40, en otros países es la crisis de los 50, porque cambia según país, en unos es en un momento y en otros es más pronto o más tarde, pero cuando eres joven eres más feliz y optimista y cuando eres más mayor eres más feliz y optimista. Ahora vemos que los jóvenes son los más pesimistas. Las explicaciones, también hay muchas explicaciones, pero ninguna a día de hoy es concluyente. Se le echa la culpa desde las redes sociales a que han vivido durante mucha época en crisis y han anclado, los jóvenes vivieron la crisis de la Gran Recesión, vivieron la de 2020 y bueno, parece que su escenario probable de cara al futuro está más correlacionado con la crisis. Esa sería la primera de las sombras. ¿Existen problemas graves? Por supuesto que existen problemas graves. Yo traigo aquí dos, podría haber traído otros muchos. Ya los he comentado. La vivienda es un problema que además es más transversal porque no solo afecta a lo que es el mercado de la vivienda, sino que afecta, bueno, pues podríamos poner ejemplos al turismo, ¿no? La turismofobia es mayor en las ciudades donde hay más pisos de viviendas turísticas. Es tan sencillo como eso. La productividad laboral. Claro, si yo consigo un empleo, fuera un empleo en Madrid mucho mejor pagado que el que tengo en Sevilla, pues no me voy a ir a Madrid, porque cualquiera, aquí tengo ya un piso y ahora me pongo a buscar en Madrid. Al movimiento de formación de los estudiantes, porque bueno, ya no es tan fácil ir de una ciudad a otra pues para estudiar un año o dos, que es algo francamente recomendable. El segundo es la distribución de la renta. El capitalismo, por definición, es uno de los fallos del mercado. El capitalismo hace que la distribución de la renta pues no sea muy equitativa. Es decir, si yo tengo $10.000 o 10.000 euros y bueno, pues mi mujer tuviera 100.000, si la diferencia son 90.000 y si nuestros dos patrimonios crecen un 10%, pues ella tendría 110.000 al año siguiente y yo tendría 11.000. Luego, la diferencia al año siguiente no son 90, sino que ha pasado pues a 99. O sea, en un año hemos ampliado. Esto es capitalizar. Las reglas de capitalización, por su propio, que es la base del capitalismo, capitalizar, pues llevan a esas desigualdades. El problema es que a ese modelo normal, que bueno, que más o menos se puede arreglar, hay otros aspectos que hacen que
esa desigualdad aumente. La historia económica nos dice que siempre que entra una nueva tecnología en el mercado, el que posee esa tecnología puede conseguir rentas extraordinarias frente a los que no poseen esa metodología. Y puede acabar explotando, pues el que posee esa tecnología, como pues por el Elon Musk, acabar explotando a sus trabajadores o a sus propietarios, a sus accionistas, poniéndose un mega sueldo. Puede explotar a quien quiera. Y eso hace que, pues, pasó con la máquina de vapor, cuando entraron las fábricas con máquinas de vapor, que se empobrecieron las clases trabajadoras. Después esto se ajusta. El ejemplo paradigmático que se pone ahora, para que lo entendamos fácilmente, fueron las plataformas. Las plataformas, los Uber, los Amazon, que a los repartidores les dicen, o a los conductores les dicen, oye, tú solo trabajas para mí, pero eres autónomo. Como que soy autónomo, sí. Bueno, pues durante unos años pudieron aprovecharse y después eso se ha ido equilibrando, ¿no? Eso se ha ido equilibrando. La propia vivienda, pues está aumentando las diferencias de rentas entre propietarios y no propietarios. Si tú no eres propietario, como el precio de alquiler o de vivienda se te dispara, porque al final tu felicidad va a depender mucho de lo que te quede, de lo que a la economía doméstica le quede para gastos suntuarios. Es decir, pues para comprar ropa, para irte a tomar una cerveza con tus amigos y amigas, para irte de viaje. Pero claro, lo que te quede es cuando a tu salario le quitas el coste de los gastos necesarios, fundamentalmente comida y vivienda. Si el de vivienda sube mucho, lo que te queda para ser feliz es muy poco. Es muy poco, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con, bueno, pues que nos hemos vuelto un poco sombríos y con la inestabilidad política. Está bastante bien correlacionado. Después está el tema de la exuberancia financiera. Nunca ha habido una industria... Para que nos hagamos una idea, el capitalismo norteamericano, el éxito de Estados Unidos, fundamentalmente está en tres factores. Uno de ellos es una tecnología que se llama fracking, que ha hecho que produzcan petróleo y que eran un gran productor, pero era petróleo para autoconsumo. Ahora son un gran productor y vendedor de petróleo. Por eso en todos los acuerdos Trump dice que hay que comprarle petróleo a él y no a los árabes. El segundo es la gran ventaja tecnológica, fundamentalmente la economía digital y ahora lo que sería la inteligencia artificial. Y el tercero es la preponderancia de sus empresas y mercados financieros. Entonces, cualquier persona de clase alta que tenga acceso a productos financieros de Vanguard, de BlackRock o de alguna de estas grandes, JP Morgan, como banco, ¿no? Pues vas a tener un rendimiento mucho mayor que si tú no tienes acceso a este tipo de asesoramiento financiero. Con lo cual mi mujer ya no está capitalizando al 10%, sino que capitaliza al 20% y yo al 10%. Y por tanto la diferencia va creciendo más alta. Hay otro problema. Europa se está quedando atrás. Nos han hecho un sándwich entre grandes potencias como son Estados Unidos o como es China y Europa está bastante asustada. Estamos bastante asustados y no hasta de Rusia, ¿no? Rusia, para que nos hagamos una idea, es un país que tiene 1/3 de la población de la Unión Europea, o sea, sin contar la suma de Noruega, de Reino Unido y demás, 1/3, pero es que nosotros tenemos 10 veces más riqueza que ellos, 10 veces en la Unión Europea. Hombre, tampoco es para que nos quitara el sueño si nos coordináramos mínimamente bien. Somos un gigante al lado de los rusos. Otra cosa son los chinos. Pero nos está costando y estamos perdiendo oportunidades. En tecnología nos estamos rezagando mucho. Nos pasó con las plataformas, con la economía de plataformas ya no había grandes plataformas europeas, o consumíamos plataformas norteamericanas como las que he citado, Amazon, Uber y demás, y no hemos visto grandes empresas equivalentes. No hubo una política de nacionalismo de plataformas, cosa que se hizo China o hizo Rusia y demás, que era simplemente copiar las plataformas norteamericanas, porque lo que importa es la idea. El software no es excesivamente complicado, ni el de Uber, ni el de Amazon, ni el de ninguna de ellas, y decir aquí solo opera la mía. Entonces tú vas a encontrarte la copia de Uber en Rusia, o la copia de Uber en China, o la copia de Amazon en alguno de
de estos países. Eso no existió, y como estas plataformas son las que ahora dominan la inteligencia artificial, pues nos hemos quedado atrás también en la inteligencia artificial. Voy terminando ya. Una muy preocupante es la presión sobre el Estado. Nos hemos vuelto yonkis de las seguridades que nos ofrecen los Estados. Cada vez tenemos una población que cada vez pide más al Estado. Queremos que lo arregle todo. Queremos que ofrezca muchísimas garantías. Hombre, si mi banco quiebra, tú rescatas a mi banco. Si viene la COVID, quiero vacunas gratis para todos. Pero es que yo tengo patrimonio de 100 millones. No, también para ti gratis. Bueno, esto tiene un límite. Y esto donde se ve claramente es en el contrapunto de lo que os he dicho antes de la deuda pública. Perdón, de la deuda privada. La deuda privada ha disminuido casi la mitad, pero es que la pública, desde la que había en el trienio glorioso, se ha más que triplicado. Más que triplicado. Tú no puedes tener deuda pública ilimitada, porque entonces en tu país no mandas tú, mandan los mercados financieros que te financian esa deuda. Y si no nos acordamos, pues acordaros del pobre Zapatero en el año 2011, cuando la prima de riesgo en el mercado financiero de bonos se pone a 200, él tiene que anunciar que ya no se va a presentar más, por favor, no siga subiendo. Cuando la prima de riesgo en el mercado financiero de bonos se pone a 300, tiene que salir y decir, bueno, no, es que va a haber elecciones anticipadas ya, me voy, y además cambio de forma express la Constitución española, que es otra cosa que tampoco ha sido tan frecuente. ¿Y qué es el único cambio que se mete? Pues un cambio que dice que vamos a pagar la deuda antes que nada. Porque los mercados financieros doblegaron al gobierno español, igual que doblegaron al gobierno inglés de derecha, de Liz Truss, cuando dijo que iba a bajar los impuestos, y al día siguiente, por la prima por riesgo, se dispara, el Banco de Inglaterra tiene que intervenir, y fue la primera ministra que menos ha durado en la historia. Que esto no, además los mercados financieros les da igual izquierda o derecha. En el momento que te salgas del de esto, hombre, si tienes un amigo como Trump, como tiene Milei, pues se puede escapar. Porque viene él y te da el cheque, pero si no viene, nosotros no, la que nos rescató, como sabéis, pues fue con el rescate bancario la Unión Europea. Esto es insostenible. Esta bola de deuda pues no puede seguir creciendo, pero las expectativas es que van a seguir creciendo, porque el déficit de pensiones, antes hemos hecho referencia, o podríamos hablar del gasto en armamento u otros retos que tiene ahora mismo el Estado y que solo van a incrementar aún más el gasto. Y esto ya nos lleva a la parte final, a la parte ya lo último. Bueno, vemos democracias en asedio, como se vieron también en los felices 20 del siglo pasado. Mussolini o Stalin llegaron al poder destrozando sus incipientes democracias. En Rusia la revolución no fue contra los zares, era una democracia débil, pero contra ellos fue, y Mussolini pues lo mismo en Italia. Pero bueno, este asedio que parece que vemos hacia las democracias no es tan peligroso, porque entonces había sistemas alternativos, es decir, había personas pues, que pensaban que el comunismo podía ser mejor que la democracia liberal, o que el autoritarismo fascista podía ser mejor que la democracia liberal. Hoy no hay alternativa, es decir, pues los migrantes no se juegan la vida montándose en un cayuco para llegar a Rusia o para llegar a China, se la juegan para venir a las democracias liberales de aquí, porque no hay otra alternativa real a la misma. ¿Y cómo podría acabar esta historia? Y ya sí que este es el último punto. ¿Cómo podría acabar esta historia? Pues por ahora no parece que estos felices 20 vayan a acabar, pero sí que es verdad que ya empiezan a haber ciertas alarmas, ¿no? Antes del crash del 29, el peso de las 10% de empresas mayores sobre el total de las empresas que cotizan en bolsa era extraordinariamente desproporcionado. Nunca volvió a pasar eso hasta ahora. El 10% de las empresas mayores, los Nvidia, los Microsoft, los Amazon, pesan otra vez más o menos lo mismo que entonces. Un descarrilamiento tan pronto. La única hipótesis que barajamos es que la inteligencia artificial
no cumpla sus expectativas de rendimiento en un futuro cercano, porque la valoración es tan alta de todas las empresas relacionadas con inteligencia artificial o que venden chips de inteligencia artificial, que si no hubiera un rendimiento pronto, pues se pondrían en duda. Pero más que a un crash del 29, eso nos podría llevar a una crisis de las .com, como fue la de principios de los años de este siglo, del 2000, la crisis de las .com. Y con esto ya he terminado. Es decir, hombre, riesgo de descarrilamiento financieros siempre va a haber, pero las previsiones que han vuelto a hacer los organismos para este año y para el año que viene son prácticamente iguales que las que hicieron hace un año, 2 años o 3. Decir que, bueno, que este año vamos a crecer más de lo que esperábamos, pero que el año que viene creceremos menos. Bueno, vamos a ver si crecemos menos o no. La única variable difícil de controlar es que tampoco antes en la historia la economía dependía tanto de lo que pensaba un señor cuando se levante por las mañanas. Y además no sabemos lo que va a pensar mañana. Y eso, pues es un plus de incertidumbre que, bueno, a ver a dónde nos lleva. Pues muchísimas gracias por su atención y me parece que no hay ronda de preguntas, iba a decir, ¿no? Y bueno, pero si no, ahora después abajo podemos charlar sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio, presidente, por tan formidable conferencia en un mundo económicamente cada vez más enrarecido y al tiempo más interrelacionado, como has puesto de manifiesto, con graves incidencias en los factores arancelarios, que aunque no lo has tocado, pero también eso es una coyuntura de difícil, que hay siempre sorpresas y que han hecho mucho daño, ciertamente. A España también, que está ocasionando muchos problemas en los déficits de balanza de pago y en las exportaciones e importaciones de muchos países. Una información que nos transmite es muy relevante de lo que nos espera para el próximo 2026, con luces y sombras, ciertamente, y que pueden quizás originar fuertes desequilibrios económicos. Enhorabuena por tan magnífica lección de economía aplicada. Quiero de nuevo agradecer a las autoridades asistentes su asistencia en el día de hoy, a los representantes de los benefactores de nuestra academia, a las representaciones civiles y docentes que nos acompañan y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles a asistir pasado mañana, jueves, día 16 del presente mes de octubre, a la entrega de los premios de la Academia a las Ciencias, a las Artes y a las Letras, que se celebrará en el Teatro Cajasol de nuestra ciudad. A continuación, y en la planta baja, se servirá un jerez de honor. En pie, por favor. En nombre de Su Majestad Felipe VI, declaro inaugurado el curso académico 2025-2026. Muchas gracias a todos.